7:31 de la mañana y en este sol de los sábados, Ernesto Jiménez, Julio Alberto Martínez, Pedro Manuel Casals y Milicen Uribe, nos abocamos a tener una conversación súper interesante con dos investigadores del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo. Ellos son Anselmo Muñiz y Leti Melgen, que traen el tema de ciudadanía y democracia en la República Dominicana, a propósito justamente de una encuesta que hizo el instituto en relación a esta temática. Bienvenido y bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta va en ese sentido. Milicen lo decía sobre una encuesta que ustedes realizaron sobre la ciudadanía y democracia en República Dominicana. Nos gustaría saber en qué consiste la encuesta, cuál fue la pregunta, qué metodología se utilizó y sobre todo cuáles datos arrojó la encuesta que nosotros podemos analizar en el día de hoy. Bueno, es un estudio de cultura política en la misma línea de lo que fueron la serie de encuestas demos que hacía el CUEPS de la Pucamaima. La encuesta se levantó a finales del año pasado. Contó con una muestra de 5.033 entrevistados. Es una encuesta a nivel nacional con representatividad en las regiones y en los principales centros urbanos, además de la representación nacional. Es una de las encuestas con una muestra más sólida en este sentido. Y bueno, como un estudio de cultura política, principalmente se enfoca en indagar en la opinión pública sobre temas de ciudadanía, de democracia, gobernabilidad, derechos, confianza en las instituciones. Es como una especie, como latinobarómetro. Más o menos, sí, exacto. Es el mismo tipo de estudio. En este caso, este es un estudio orientado desde el punto de vista metodológico al análisis del discurso que se refleja en la opinión pública. Entre los principales hallazgos que más nos llamaron la atención, por ejemplo, siempre se estudia la cultura política dominicana a partir de un dado de que, bueno, este es un país conservador y atrasado. Realmente, creo que el estudio demuestra que eso hay que tomarlo con matices. En primer lugar, tenemos que comprender que la opinión pública la conforman realmente los líderes de opinión pública, los líderes políticos, los partidos políticos, los líderes de los movimientos sociales, la sociedad civil organizada y los comunicadores. La gente realmente se conforma su opinión a partir de lo que del relato impuesto o del relato hegemónico que imponen sectores dominantes. Y de la lucha que se da en los espacios públicos, porque evidentemente hay diferentes actores. Entonces, cuando vemos la opinión de las personas, por ejemplo, en el estudio de la democracia, en un primer acercamiento, la gente te va a dar una definición muy formal, porque es la definición que se maneja. Bueno, la democracia es eso, que haya elecciones, que se cumpla la ley llana. Pero cuando tú empiezas a indagar cuáles son las expectativas de la gente, qué es lo que la gente espera para la democracia dominicana y cuáles son los... ¿Qué entiende la gente que le hace falta a la República Dominicana en términos de democracia? Entonces tú te vas a dar cuenta que empieza a surgir una fuerte demanda de justicia. Y si en pocas palabras yo tendría que resumir los hallazgos del estudio, es que aquí hay un sedimento fuerte de una ansia de justicia social y demanda de equidad que quizá no se refleja tanto en el aspecto partidista. Cuando se habla de justicia social, o sea, tú hablas de justicia social y hablas sobre la ansia que tiene la gente de justicia. Cuando hablamos de justicia social nos referimos a mejoría en las condiciones materiales de existencia de la gente, o cuando hablas de justicia social te refieres o lo limitas al concepto de justicia, de que la gente quiere un régimen jurídico más equitativo. En el primer caso, realmente la gente percibe a la República Dominicana como un país muy injusto, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que por ejemplo, el 80% de la gente entiende que no hay igualdad ante la ley entre ricos y pobres. Lo que pasa es que no quería solamente, porque muchas veces cuando se habla de justicia social y en términos de mejoría de las condiciones económicas, a veces se deja de lado el hecho de que hay un tema de desigualdad. La gente no solamente quiere
vivir bien, sino también la gente entiende que cuando las desigualdades son muy grandes, los que tienen mucho más, pues por lo general tienen privilegios, como lo que se comentaban ahorita con el tema tributario, que son injustos. Y que molestan, fastidian. Y que fastidian a la gente, porque la gente dice, pero ¿por qué esta persona, o sea, qué tiene esa persona que yo no tenga? Somos Millones ciudadanos del mismo país, tiene. deberíamos tener el mismo tratamiento. O sea, dentro de los hallazgos, ustedes encontraron que hay un alto grado de conciencia en la población en cuanto a la equidad material y la equidad en el acceso a la ley. Había una correlación entre estas dos. Vamos a darle paso a Leti. Exacto. Leti, Realmente en el estudio lo que encontramos es lo que decía Anselmo. O sea, el principal hallazgo para nosotros importante. Hay muchos hallazgos, pero este es como el clave o digamos la bandera de como que todo el mundo menciona en cada aspecto. Es el tema de que la gente siente que vive en un país injusto, es decir, como que el trabajo no se compensa. Y un dato que te puede dar eso es cuando tú le preguntas a la gente, bueno, ¿por qué tú crees que los ricos son ricos? Y le da una serie de opciones. Y la gente lo atribuye a dos, casi el 50% elige el tema de porque son políticos o tienen relaciones políticos o porque tienen unas relaciones primarias, es decir, están aliados a un tema familiar. Muy pocas personas o un 20% solo elige el tema de el trabajo duro. Entonces, lo que se refiere es eso, o sea, aquí hay una concepción de la democracia muy en la idea como de la gente, entre pasillos, para decirlo así, como en la mente de la gente, que no se discute en lo público, que habla de la democracia, una democracia que se conecte un poco más con su día a día, diferente a esa democracia que discute la élite política. Yo quería mencionar algo muy importante para poder contextualizar este estudio, es que esto es la segunda parte de una investigación que bueno, lo que le antecede es un análisis con entrevistas que hicimos el año pasado y que publicamos en un ensayo que se llama Narrativa sobre la democracia dominicana del siglo XXI, en el cual nosotros lo que hicimos fue esto, preguntar a los actores élites de este país, políticos, comunicadores, líderes, exacto, empresariado, sobre qué opina y cómo discute la democracia, o sea, qué entiende, cuáles son los tranques de la democracia dominicana. Y el hallazgo principal de esta primera parte es que casi todos los actores discuten la democracia en los mismos términos que el partido hegemónico, es decir, el relato hegemónico instaurado principalmente por el PLD. Claro. Y luego, a partir de ahí, entonces nosotros decimos, bueno, vamos a preguntarle a la gente. Y ahí es donde viene esta encuesta con 5.033 entrevistas. Y déjame terminar acá para... Otro dato que me parece interesante es que en este relato hegemónico la democracia se define como el imperio de la ley. Digamos que la democracia solo se discute en términos institucionales. La ciudadanía en este discurso democrático, tiene muy poco que hacer. Y este efecto de este discurso se ve en la encuesta, porque se le pregunta a la gente, ¿qué es para usted el término de ciudadanía más importante? Se le dan dos opciones. Que la ciudadanía es tener nacionalidad y cumplir con su derecho, o que la ciudadanía es involucrarse en el quehacer político-social. El 70% de la población dominicana, 72%, opta por la opción que la ciudadanía es tener nacionalidad y cumplir con su derecho. Luego tú le preguntas, bueno, más allá de votar en las elecciones, ¿qué hace un ciudadano en una democracia? Le da una serie de opciones para que elija dos respuestas. Las dos respuestas que las personas eligen son organizarse en la sociedad civil o cumplir la ley. Entonces, te está hablando de una ciudadanía que se desarrolla en un marco apolítico, porque sus demandas sociales no son llevadas o no entiende qué es en la política donde se resuelve, sino, o sea, las problemáticas sociales, eso que ellos dicen de las injusticias, eso que la gente ve, que siente que vive en un país injusto, lo que hace es que en vez de llevarla al espacio de la política, la lleva a la arena de lo social. Cuando es una contradicción, porque es en la política, en la disputa que se resuelven los problemas. Entonces, la política, y escúcheme, perdone, la política entonces se desarrolla como de espalda a las problemáticas ciudadanas. La política se discute otra cosa que no tiene nada que ver con lo que la gente realmente quiere. La agenda política no es la agenda ciudadana. Exactamente. Entonces, para eso quería decirte que en la conclusión del relato democrático de legitimidad hay una frase que hay una conclusión que me llama mucha atención. Y dice que el fracaso de la gestión de gobierno y las demandas insatisfechas no son el resultado de una incapacidad de la sociedad dominicana ni del sistema democrático, sino de los actores que gestionan lo público en un momento dado. Exacto. Eso viene también por esta idea
idea de que la gente se pregunta siempre, bueno, cuando uno mira los resultados de la encuesta dice, cónchale, pero el dominicano está harto. O sea, sí, en concreto, el dominicano te dice, 70% te apoya, a propósito de lo que tú estabas hablando, un sistema tributario progresivo. Claro. Es decir, que lo que tiene más, que pague más. Por supuesto. Y tú dices, cónchale, pero la gente sabe que él no está viviendo bien, que no tiene esperanza, que ¿por qué es que la gente le sigue votando a estos políticos? Era porque venía el dato de que la gente le tenía poca confianza a los actores políticos dominicanos y realmente tiene que ver otra vez con esto que mencionaba. Es decir, es que en la política no se están discutiendo las demandas fundamentales y los actores políticos se hacen como de espalda a esa problemática de la ciudadanía. De cierta forma, ellos son los responsables de que esa demanda. Exactamente, no la ciudadanía, porque no es la ciudadanía que está en el ámbito, no es la ciudadanía que se está disputando el poder, son los actores que representan la demanda de la ciudadanía. Nos hace señal de que el tiempo se está acabando, pero no quería que ustedes se fueran sin compartir como investigadores la recomendación. Claro. O sea, ustedes luego de estudiar esa problemática, ver ese panorama, como dos entes muy bien pensantes que son, me gustaría que pudieran compartir la recomendación. Y también agregarle, por ejemplo, que ahora, o si el estudio toma en cuenta las recientes demandas ciudadanas, el movimiento social, por ejemplo, de la Marcha Verde, que recientemente activó y despertó el interés de mucha gente que salió a protestar en las calles. Entonces, ahí se está viendo también una ciudadanía más activa. Entonces, si eso se toma en cuenta o si ese estudio fue antes de... Bueno, fue a final del año pasado, sí, ciertamente, se está viendo una ciudadanía más activa. La encuesta se recogió antes, justamente un mes antes de que empezara. Sin embargo, la preocupación por la temática de la corrupción y la percepción de que vivimos en un país corrupto es muy vieja aquí. En las encuestas demos de los 90 ya la gente respondía, o sea, que aquí todo el mundo es corrupto. Pero se confirma en esta encuesta, sí, se reconfirma. Sí, se reconfirma, pero es justamente un tema que no genera cambio. Y hay una razón por la cual no genera cambio. El marco como se trata no es un marco propiamente político. Lo primero es que de ciertos segmentos del movimiento social, la sociedad civil, y hay que incluir ahí también el empresariado, se trata como que los corruptos, todos los políticos son corruptos, la política es en esencia corrupta. Entonces, o sea, ya de antemano la gente... que está en política es corrupto. Tiene la percepción de que la política es corrupta. Es como tú decir, bueno, viene un huracán, ¿qué tú vas a hacer? Nadie quiere que venga un huracán, pero tampoco tú no puedes hacer nada. Entonces, la política parecería ser la corrupción parecería ser un desastre natural aquí. La gente hay algo que no nos gusta, pero lo asume como que tiene que ser así. ¿Cómo entiendes que se debería abordar? Espérate, porque si a eso vamos, yo tengo un millón de preguntas. Pero nos están haciendo señas de que no hay tiempo para... Hay que hacerle caso a la dictadora. Brevemente. Ahora la dictadora es más fácil, hay que seguirla como Que Leti responde esa última pregunta de Julio, entonces despedimos. Vamos a ver, Leti. Bueno, sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, realmente abordar la corrupción en su dimensión política. La corrupción tiene... Pero tú escuchaste bien, Anselmo. Está lúcido, Anselmo. Sí, exacto. La dimensión política de la corrupción, condiciones. no entendí, pero bueno, yo tampoco, dile que dimensionar la corrupción en su llevar la corrupción a una discusión política. La corrupción solo tiene cabida bajo desigualdades económicas y sociales. Es decir, la corrupción es un síntoma, no es el síntoma no es realmente la causa de la enfermedad. No, y que el tema no es la corrupción, es la impunidad. Exactamente. Bueno, antes que nos cierren, por favor, el informe lo pueden encontrar en el enlace web del instituto, que es instituto ISD.org. Instituto ISD.org es gratuito, y en la Fundación Frederic Ebert, que queda acá en la 26 de ¿Alguna cuenta en Instagram, en las redes sociales, que la gente siga del instituto? Sí, en Facebook y en Instagram pueden encontrarnos así, Instituto ISD. Señores, de verdad que muy agradecidos, y es un trabajo que vamos a estar analizando. Qué bueno ver jóvenes tan preparados, interesados en este tipo de investigaciones. Y con reflexiones académicas. Y con reflexiones académicas y prácticas, porque ahí están dando resultados prácticos de cómo la ciudadanía está representada. Motivado. Y tú también, no te apures. Anselmo Muñiz y Aleti Méndez, un abrazo, del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo. Gracias. El sol de los sábados, el sol de los sábados.